Bendiciones. Hoy nos encontramos en el domingo 15 del tiempo ordinario y la liturgia que hoy se nos proclama pues nos lleva al texto principalmente en el Evangelio de la parábola del sembrador. Un texto riquísimo en mucha reflexión sobre nuestra forma de ver el Evangelio y sobre la postura de nuestro corazón en torno al mensaje que Dios nos tiene. Recordemos que esta parábola tiene en sí dos elementos fundamentales, que es la semilla, que es la palabra de Dios, el mensaje que Dios tiene para nosotros, y también los diversos terrenos donde esa semilla cae, que es justamente la disposición o el corazón del hombre según la recepción de ese mensaje. Y obviamente pues el texto hace un énfasis particular en lo que es ser tierra buena, una tierra que da fruto, que dice que inclusive habla de 30, 60 o hasta el 100 por uno, lo cual es el objetivo y el deseo principal de Dios en la vida de cada cristiano. Pero es claro que nosotros a lo largo de nuestra vida experimentaremos momentos donde podemos no ser totalmente tierra buena, donde podemos ser tierra que está a la orilla del camino, donde podemos ser la tierra con piedras o donde podemos ser la tierra cargada de espinos o zarzas. Y la pregunta aquí de reflexión es, ok, ¿yo ya estoy fuera del plan de Dios? Por supuesto que no, la respuesta es clara. Todos podemos ser tierra buena, pero para poder ser tierra buena es necesario primero permitirnos sacar de nuestra vida aquellas cosas que el mismo texto evangélico nos ha mostrado que nos alejan de poder recibir con profunda alegría el mensaje de Dios y que sea ese el que fructifique en cada uno de nosotros. Hablamos, por ejemplo, de lo que son las piedras. ¿Qué significan las piedras? Las piedras significan esa poca profundidad que a veces le damos al mensaje del Señor, a la alegría de nuestra salvación, a comprender que Él ha entregado su vida por nosotros. Y es justamente lo que muchas veces vivimos, inclusive en ciertas circunstancias de nuestra existencia. Por ejemplo, imagínate aquel primer retiro o ese momento de oración o ese encuentro particular con Dios que tuviste en un momento determinado. Y vos te llenas de alegría. Casi siempre cuando partimos, por ejemplo, parto el ejemplo del retiro. Cuando salimos de un retiro, la sensación es nunca querer irnos de ahí. Nos quedamos como decía San Pedro en el Monte Tabor después de la transfiguración. Qué bien se está aquí, construyamos tiendas. Uno siempre quiere estar ahí. Pero hay que salir y volver a bajar de ese monte para enfrentar nuestra cotidianidad. Y a veces, cuando no nos dedicamos a disfrutar y a profundizar ese amor que hemos aprendido y que hemos recibido durante esos días, muy rara vez podemos continuar viviendo esa alegría constantemente, sino que justamente las diversas tribulaciones que se van a enfrentar después de ese momento nos hacen perder la fe. Y es que justamente ahí es donde hablaba el Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelio Gaudium, de que verdaderamente la primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido, esa experiencia de ser salvados por Él que nos mueve a amarlo siempre más. Entendiendo primeramente de que la experiencia cristiana nace de la experiencia de la cruz. Por eso, a pesar del encuentro y alegría de ese retiro, o de esa oración, o de esa convivencia, o de ese primer acercamiento a Cristo que nos llena el corazón, es importante después profundizar y entender que esa alegría solo puede ser plena cuando aprendemos a reconocerla en la cruz, porque cuando sabemos que es la cruz, también entendemos quién está en la cruz. Y ahí pues empezamos a buscar una fe más madura, una fe que va más allá del hecho de sentirme bien o que va más allá del hecho de creer de que solo en los momentos buenos está Dios, sino que nos permite también profundizar y reconocer que en las diversas piedras y obstáculos del camino Dios puede estar, pero Dios es importante también que le permitamos a Dios quitar esas piedras y esos obstáculos y ahí poder convertirnos en verdaderamente tierra buena, reconocer que nuestra vida siempre va a estar llena de piedras, pero que esas piedras pueden ser sacadas por el sembrador si se lo permitimos. El problema es mantener esas piedras ahí, es mantener esos odios, es mantener esos egoísmos, es mantener esas circunstancias que nos liberan, esos rencores,
esas cadenas que no permiten que el mensaje del Evangelio, que es alegría, sea completo y sea pleno. Ahí es donde entra también una palabra que es muy fuerte y muy difícil a veces, como lo es el perdón. En el perdón podemos sacar esas piedras que nos alejan de que la semilla de Dios haga raíces en nuestro corazón y dé fruto y sea fuerte. Eso por ese lado. Por otro lado también es claro que muchas veces nosotros podemos ser ese terreno que está entre zarzas. Es decir, que a veces la vertiginosidad del mundo nos hace perder ese contexto y nos envuelve en él. ¿A qué me refiero? Que muchas veces puede ser más importante el cómo visto, el que tengo, mi posición, mis estudios, el puesto que tengo en la empresa, y todas esas cosas me van alejando de verdaderamente lo que es primordial y trascendental. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios cada día lejos de nuestras actividades cotidianas? O la pregunta podría ser formulada de otra manera. En mi cotidianidad, ¿cuánto tiempo le tengo yo dispuesto a Dios para que Él en ese aspecto pues haga su obra en mí? Y nos daremos cuenta que verdaderamente hemos ahogado esa presencia de Dios en nuestras vidas por toda esa cotidianidad en la que nos hemos ido metiendo y nos hemos ido haciendo pues inmersos. Claramente, cierto, todos tenemos que ganarnos el sustento. Claramente todos tenemos anhelos espirituales, materiales. Todos tenemos anhelos, queremos cada día ser mejores y crecer profesionalmente. Y eso no es malo. El problema es cuando le damos todo ese crecimiento a él, a esas cosas, o toda la importancia de nuestra vida a eso, y nos olvidamos de darle ese espacio a Dios para que Él transforme, para que Él cambie y sobre todo para que Él permita guiar, porque al final, como dice el texto, cuando uno pone primero a Dios y su justicia, todo lo demás se irá acomodando por añadidura. Entonces, ese es el problema de las zarzas, que nos nubla la vista y no permite y ahoga el mensaje que Dios quiere para nosotros y que siempre Dios querrá más. Entonces, al final del camino, entendamos esto, Dios no quiere que nosotros seamos personas frustradas, personas vacías, personas que no se sienten a gusto con su forma, con su actualidad, sino que Él quiere tomar parte de nuestra vida y llevarnos a una plenitud real, lejos de las mediocridades, lejos de el estar ahí estancados, pero siempre con un propósito más fuerte y más amplio. Es interesante que al final del camino Dios es el que lo hace todo. Como dice la primera lectura, Él es el que hace que la lluvia venga a sobre la tierra para que la tierra germine. Pero es necesario que la tierra se abra a dejarse empapar por esa lluvia que viene. Es decir, nuestra disposición de corazón es la que permite al final del camino que Dios, que es el que hace toda la obra, simplemente la lleve a término. Pero para eso es importante que nosotros, pues, abramos nuestra vida a la acción del Señor. Y citando también al Papa emérito Benedicto XVI en su carta encíclica Espe Salvi o Salvados en la Esperanza, pues él utiliza una imagen muy bella tomada de San Agustín que dice: después usa una imagen muy bella para describir este proceso de ensanchamiento y preparación del corazón humano. O sea, recordemos, para ser tierra buena, independientemente de nuestras zarzas, de nuestras piedras, debemos primero abrir nuestro corazón y debemos ensancharlo, hacerlo más grande, porque Dios es tan enorme que actúa y abarca en todo. Y utiliza esta frase de San Agustín: imagínate que Dios quiere llenarte de miel, símbolo de la ternura y la bondad de Dios. Si estás lleno de vinagre, ¿dónde pondrás la miel? Por eso, y citando y resumiendo para finalizar, es importante que nosotros, para poder ser tierra buena, es importante que preparemos nuestro corazón, que al final es abrir el portón, abrir la puerta de ese corazón, para que Dios sea el que haga la obra, para que Dios sea el que purifique, para que Dios sea el que limpie, para que nosotros podamos ser receptivos al amor de Dios. Y esa receptividad nos lleva también a librarnos de todas esas cosas que no permiten que Dios actúe plenamente. Como decía anteriormente, librarnos de esos rencores, de ese odio, de esos resentimientos, de ese apego a las cosas materiales,
de esas relaciones que me alejan de Dios, de todo eso que verdaderamente no permite que el Señor haga su obra plena en nosotros. Entonces, aquí el mensaje de hoy es, vos también podés ser tierra buena, a pesar de que tal vez en algunos momentos te sientas que la semilla no pega del todo, pero para poder ser tierra buena es vital y necesario que nos abramos a la gracia de Dios, porque al final es Dios el que hace todo esto. Dios es el que pone la semilla, Dios es el que envía el agua, Dios es el que cuida y el que custodia. Y sobre todo entender un último detalle. Esto es un tema de tiempo. No te frustres si a las primeras oportunidades las cosas no salen, porque la semilla no brota de un día para otro. La semilla primero tiene que echar raíces en tu corazón y de esas raíces empezar a dar fruto. Y es un proceso largo. El agricultor tiene que esperar, por eso el agricultor es tan bueno en el tiempo de la espera, porque él tiene que esperar que la semilla dé fruto y es una esperanza confiada, donde él activamente vigila y permite que todo y hace todo lo posible para que la tierra haga su trabajo. Entonces, nosotros también debemos permanecer con esa confianza y esa espera, no de a ver qué sale, no, con la confianza de que vamos a dar fruto, pero en el tiempo en el que Dios lo disponga. Pidamos pues al Señor la gracia de poder liberar de nuestra vida todas esas piedras, todos esos espinos, todas esas zarzas que no permiten que su semilla, que su mensaje cale en nuestro corazón y de esa manera poder también ser tierra buena. Así seamos también sal y luz del mundo. Que Dios te bendiga y ánimo. Feliz domingo.